Ya lo comentó el pastor Gerson, estamos iniciando la doctrina. Doctrina es enseñanza, es el dogma bíblico, la cual estamos sujetos la Iglesia Cristiana Oreb. Y es importante que toda enseñanza, todo estudio y todo lo que conlleva este tipo de mensajes tenga un respaldo bíblico. Nosotros conocemos y reconocemos la Biblia como nuestra única regla de fe. Todos aquellos que nos están escuchando, estos temas que vamos a tener a partir de hoy está basado en la Escritura. No hay otro libro en el que nos apoyamos, solamente la palabra de Dios, que es la Biblia. Si alguno cree en la palabra, sin duda le va a ayudar mucho, y lo que queremos es que usted también sea bendecido y pueda usted crecer en su conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, algunos les deseo llegar el manual o leccionario de estas diferentes lecciones que vamos a tener, y la primera es la Iglesia Universal. El primer tema que vamos a tener hoy es, y si ustedes pueden allí en sus manuales, es acerca de la Iglesia Universal. Nosotros consideramos precisamente todo lo que enseñamos y tratamos de inculcar es para que es todo con un respaldo bíblico, en la cual no sus dudas. Así que usted puede comunicarse con los hermanos por este modo, para que si tiene alguna pregunta, aun cuando esté usted en casa, si tiene la manera de hacernos llegar sus preguntas, o si algo no ha entendido, no ha quedado claro, de igual con todo gusto vamos a poderlo nosotros atender, ¿sí? La Iglesia Universal, y encontramos en nuestros manuales precisamente de esta guía, nos va a ayudar mucho, y quiero ir paso a paso de lo que es la guía, para que ustedes también no se confundan y podamos ir paso a paso. Estos temas no son profundos, de hecho. El propósito es que sea lo mayor, que tenga la facilidad de entendimiento, para que ustedes no batallen en el aspecto de no usar palabras que cause pues mayor duda que las que ya a veces se tiene, ¿no? Entonces vamos a tratar de usar el lenguaje más popular, más claro, para que todos lo podamos entender, y sin más vamos a empezar. La Iglesia. Mira el título: la Iglesia Universal. Tenemos un texto central. En cada lección vamos a contar con un tema, o con un texto y una lectura principal sobre el tema. En este caso es la Iglesia Universal. El texto se encuentra en Mateo 16:18. Nuestro texto se encuentra en Mateo 16:18. Y vayan preparando su lectura. También ahí está su lectura en el leccionario. La lectura se encuentra también en Mateo capítulo 16, del verso 13 al 19. Dice el texto de Mateo 16:18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versión Reina Valera. Nosotros usamos la versión Reina Valera. No hay problema que usted en casa o los que nos escuchamos usen otras versiones. Nosotros usamos esta versión porque es unánime la lectura, porque todos usamos esa versión, pero no hay ningún inconveniente. Usted puede solo usar la versión que usted desee. Y al final, bueno, pues al final el contexto viene siendo el mismo, ¿ok? Amén. El propósito del texto se supone, bueno, estando en vivo, bueno, en presencia, es con el propósito de aprenderse de memoria uno
estos versículos, así que se los voy a dejar de tarea, que se lo aprendan en casita, ¿sí? Traten de aprendérselo, este texto, y los que están aquí lo puedan decir conmigo. Mateo 16, 18. Dice así, todos juntos: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Amén? Entonces ese texto hay que aprenderlo de memoria. Vamos a la lectura bíblica, Mateo 16, verso 13 al 19. Dice así, lo voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, esta lectura que acabo de dar, normalmente se va a hacer un comentario sobre la lectura, pero en esta ocasión, como en algunas otras lecciones, lo vamos a dejar pendiente, ya que durante el transcurso del estudio se va a estar considerando, es decir, se va a estar desglosando este pasaje de Mateo capítulo 16, verso 13 al 19, para que pues le quede a usted claro ahora sí que la explicación de este pasaje que acabo de dar lectura, y que ustedes en sus manuales lo pueden tener. ¿Sí? Por esta ocasión no vamos a dar una explicación ahorita previa, sino durante ya el avance del estudio se va a ir desglosando, pero sí es clave importante esta lectura de Mateo 16, 13 al 19. Bueno, vamos a ver tres objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Son tres. En cada lección vamos a considerar tres objetivos. En este caso, los objetivos es: A, conocer el porqué de Iglesia Universal, que es el tema de hoy. Ojalá lo puedan ver, visualizar. Está un poquito muy clara la letra, pero voy a tratar de volver a escribirlo con otro color. Conocer que la Iglesia está fundada en Cristo. Vamos a descubrir también que si nos descuidamos poder perder nuestra membresía celestial. Bien. Mucho mejor, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien. Voy a dar lectura. Como llevamos el manual, yo quisiera que lo aprovechásemos y poder guiarnos. ¿Sí? La introducción dice: la palabra iglesia proviene del griego eklesia. ¿Qué? ¿Ok? La palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa llamar a junta o asamblea. Esta palabra era muy usual en tiempos antiguos para tratar asuntos generales, pero Cristo llama a iglesia al primer grupo de personas que le abrieron su corazón y que pusieron en práctica sus enseñanzas. Es decir, que esta palabra de iglesia, ¿sí?, viene del griego eklesia, que significa llamar a junta o a asamblea. Es decir, entonces, que iglesia es una palabra que viene del griego eklesia, y que significa llamar a junta o a asamblea.
Es decir, que esta palabra no es actual, ni mucho menos en el tiempo de Jesús, y era una palabra que se usaba precisamente para reunir a las gentes, para discutir o tratar asuntos generales, ¿sí? No tenía nada que ver con el aspecto religioso, sino hasta que en este pasaje que acabamos de leer, Jesús usa la palabra eclesía para referirse a los que estaban escuchando, para referirse a los que Él había escogido, para referirse a los que había Él llamado, a los que Él había ya predestinado, y a ellos les llamó, por primera vez les llamó iglesia, ¿sí? En el pasaje precisamente que acabamos de darle lectura. Ahí mismo sus leccionarios, pues bueno, se vuelve a remarcar el pasaje de Mateo 16, 18b. La palabra B, que va adelantito de 18, significa que es la parte baja del versículo, ¿sí? En este caso dice, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Vamos bien hasta aquí. Amén. Bueno, vamos ya al comentario. El subtítulo de en este momento, que es ni judío ni gentil. Este subtítulo, ¿sí? Ya vamos a entrar. Este subtítulo es ni judío ni gentil. Voy al manual. Dice, la Biblia, que es la palabra de Dios, reconoce a tres grupos de personas: judíos, judíos, gentiles e iglesia. Es decir, la palabra de Dios nos habla de tres tipos de personas. Nos menciona judíos, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, gentiles es el nombre que se da a todo aquel que no es judío, que por nacionalidad no somos judíos. Es decir, que para los judíos, todos aquellos que no lo son, ahora sí que somos gentiles. Pero la Biblia habla, aparte de hablar de los judíos, también menciona a los gentiles, pero también menciona sobre todo lo que tiene que ver en el pasaje que leímos de Mateo, cuando Jesús llama a su nuevo pueblo, lo llama iglesia. No le llama judíos, no les llama israelitas, sino les llama iglesia, como acabamos de ver, ¿sí? Su iglesia, es decir, estaba iniciando ahí, Jesús estaba diciendo que iba a fundar un nuevo grupo de personas que llamaría o llamó iglesia, ¿ok? Bueno, es muy importante que en la iglesia, que en la Biblia identifiquemos, porque encontramos que la mayoría de las religiones utilizan la Biblia. Lo usan los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas y un sinfín de religiones. Usan la Biblia y la mayoría consideran, según la Biblia, igual que nosotros, como la máxima autoridad. Sin embargo, a través de las acciones y a través de la manera en que podamos observar las Escrituras, marca la diferencia. Y si no tenemos cuidado acerca de qué es lo que la Biblia o a quién va dirigida la palabra de la Biblia, pues podemos aplicar erróneamente cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, que en el mundo hay judíos, gentiles, y está también la iglesia. Entonces usted, amigo, hermano que me escucha, usted tiene, al estudiar la Biblia, tiene que ubicar, ¿sí? Por eso es importante que usted lea el antetexto y el posttexto. Hay una materia en la teología que se usa precisamente para la interpretación correcta de las Escrituras, que se llama hermenéutica. Entonces la hermenéutica, ¿sí? Hay reglas para poder dar la correcta interpretación.
de las Sagradas Escrituras. Eso es un complejo porque precisamente por eso hay sinfín de religiones. Por eso hay un sinfín de pensamientos en cuestión a la Biblia y todo el mundo usa la Biblia. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta estas reglas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos habla de los judíos, de los gentiles y de la iglesia. Usted tiene que pensar, tiene que ver, tiene que estudiar, tiene que ubicar claramente si le está hablando a los judíos, si le está hablando a los gentiles y si le está hablando a la iglesia. En algunos casos le está hablando a las tres, ¿sí? En algunos casos. Pero sí es importante que leamos el contexto, y el contexto, lamentablemente, hay muchas religiones que se basan en un solo verso para defender sus creencias. Y luego le saltan a otro pasaje, a otro verso, para defender ciertos temas. No es recomendable eso. Tenemos que tener mucho cuidado porque leer el antetexto y el posttexto, leer el pasaje, vamos a tener una mayor claridad de lo que realmente está queriendo Dios decirnos, ¿vale? Entonces, esto es importante. Judíos, gentiles y iglesias. Entonces, la Biblia reconoce a tres pueblos, a tres grupos, que son los judíos, los gentiles y la iglesia. Entonces aquí ya viene en sus leccionarios, claramente dice: así que si no tenemos cuidados al estudiar la palabra de Dios, corremos el peligro de hacer una mezcolanza y caer en doctrinas heréticas. Por eso es importante saber a qué grupo pertenecemos y de ahí discernir lo que nos corresponde tomar y aplicar en nuestro diario vivir y en nuestro destino eterno. Mira qué importante es esta frase, ¿sí? De ahí va a depender también nuestro destino eterno. Es decir, no solamente el aspecto de conocimiento o el aspecto teológico, sino esto nos va a dar la pauta hacia dónde vamos. Si nosotros nos consideramos de alguno de esos tres grupos, si nosotros somos ubicados en alguno de esos tres grupos, a estudiar la palabra, vamos a conocer a dónde vamos, nuestro destino después de morir. Y qué papel vamos a ir jugando o nos corresponde vivir, ¿sí? Y aún el lugar en el que vamos a ser ubicados en la eternidad. Por eso es importante, eso es muy importante. Bueno, luego sigue diciendo el manual: aquellos que forman parte de la Iglesia Universal o Espiritual. Vamos a ver aquí, iglesia, estamos viendo un tema de Iglesia Universal, pues vamos a ver acerca de lo que es la Iglesia Universal, quiénes son los que forman la Iglesia Universal, es decir, la Iglesia Universal. Estamos hablando de qué, de este grupo, y cómo es que se forma, quién lo forma, ¿sí? ¿Cómo puedo yo pertenecer a este grupo, ¿sí? ¿Cómo puede pertenecer a este grupo? Porque bueno, es muy fácil definir. Si usted nació en Israel, si usted viene de descendencia judía, obviamente usted es judío. ¿Sí me explico? Si usted no es judío, si usted no viene no nació en Israel y tampoco trae la genealogía judía en su sangre, en sus venas, entonces usted forma parte de los gentiles, es decir, que no es judío. Pero si usted, vamos a ubicar, pero si usted considera, si usted pertenece a la iglesia, ¿qué iglesia? ¿Qué es lo que vamos a descubrir hoy? La Iglesia Universal. Entonces, estamos hablando de este grupo, la Iglesia Universal. ¿Quiénes forman la Iglesia Universal? Me van a bueno, Juan capítulo 3, versos 3 y 5. No sé si pueda tú darle el hermano del pastor, ¿nos puede ayudar con la lectura? Juan 3 al 5. ¿Quiénes forman parte de esta iglesia, de la Iglesia Universal? Todos aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento. Juan 3 al 5. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre
y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias. Qué interesante. Qué interesante. Entonces, un hombre religioso, un hombre importante, llamado Nicodemo, se acercó a Jesús de noche porque, pues obviamente, tenía miedo de sus colegas, de ser descubierto. Él creía en su corazón que Jesús era el Mesías prometido y se acercó de él de noche y le hizo una pregunta. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Cómo poder llegar al reino de los cielos? Y Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús le habló de un nuevo nacimiento. Entonces el primer paso, para formar parte de la iglesia, para formar parte de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió bien esto y se preguntó, ¿acaso alguien puede nacer nuevamente, llegar al vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que el que no naciese, dice aquí la escritura, de agua y el espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En agua, una de las cosas que la Biblia también nos menciona, nos toma simbolismos. El agua en la Biblia tiene varios significados, pero entre lo que Jesús está hablando, hablar del agua representa la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es agua a nuestras vidas. Entonces, nacer de agua está hablando precisamente de un nuevo nacimiento. De agua y del espíritu. La palabra espíritu, la Biblia nos habla del espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, y también existe espíritu de hombre, ¿sí? El aliento de vida. Tenemos que tener ese cuidado porque la mayoría de las versiones de la Biblia tienen, para diferenciar esto, es cuando se refiere al Espíritu Santo se pone en mayúscula, y cuando se refiere al espíritu del hombre se pone con E minúscula. En este versículo, si usted le puso atención, viene con E mayúscula, es decir que ¿quién es el que da ese nuevo nacimiento? Es el Espíritu Santo. ¿Y el agua qué es? Representa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Algunos consideran que se refiere al bautismo del agua, pero el bautismo del agua solamente es un paso de fe como testimonio de que ya hemos nacido de nuevo. Entonces el agua representa la palabra de Dios, porque nadie puede nacer de nuevo si no es a través de la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Ya sé que es en agua y que es en el Espíritu Santo, pero ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, vamos a ver que este nacimiento se efectúa a través del poder de Jesucristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Es decir que entonces el apóstol Pablo deja claro esta duda. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo que para ganar el reino de los cielos hay que nacer de nuevo en agua y en espíritu. ¿Cómo es? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo procedo a ello? Entonces Jesús responde también a través del apóstol Pablo que en Él, en Cristo Jesús, nacemos de nuevo, en Cristo Jesús. Así es, aleluya. Qué interesante, ¿no? Porque Jesús dice que en el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y Pablo dice que en Cristo. ¿Por qué? Porque ambos, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. Para la salvación del hombre necesitamos a Cristo Jesús, y quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo en nuestras vidas, como Jesús se lo mencionó a Nicodemo. ¿Ok? Entonces, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Sí, amén. Y todo lo que antes éramos,
No importa qué tan malo hayamos sido o qué tan bueno creímos haber sido, todo eso queda atrás. Cuando venimos a Cristo Jesús, Él lo transforma todo, lo hace nuevo todo. Sí, amén. Volvemos a nacer, ¿sí? Pero aún a lo mejor queda la duda, ¿ok? Bueno, también a través de Cristo se puede efectuar el nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede cuando el hombre cree y recibe a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas, pasando a ser así un verdadero Hijo de Dios. Eso es interesante, lo que menciona nuestro temario, nuestra lección de orar. Bueno, tengo 40 minutos, les comento que tengo 40 minutos para esta enseñanza. Pero no hay prisa, es decir, no lo vamos a acabar en 40 minutos de donde nos quedemos, ¿sí? Vamos a tratar, a lo mejor, ahorita usted no nos puede hacer llegar sus dudas, pero lo puede hacer durante el transcurso de la semana, porque va a ser cada 8 días. Entonces usted lo puede hacer llegar sus dudas sobre lo que hoy estemos hablando. Aleluya. No nos urge terminar. Lo que queremos es que quede claro acerca de cómo yo pertenecer a la Iglesia Universal. Entonces, decimos que este nacimiento y creer en Cristo, el Evangelio según San Juan nos deja bien claro, paso por paso. Y bueno, aunque aquí no se precisa solamente algunos versos, yo quisiera llevarlo rápidamente a todo el capítulo de Juan, ¿sí? Del primer capítulo nada más. Así que si usted tiene Biblia, busque San Juan capítulo 1. Aquí en sus manuales solamente aparecen 2 o 3 textos, pero como yo le comentaba al principio, vamos a leer el antetexto, vamos a leer todo lo que es el capítulo, para que a lo mejor usted pueda decir, bueno, está comentando que solamente se usa un verso y lo otro. Bueno, vamos a ver esto, porque esto es muy importante. Capítulo 1 de Juan, ¿sí? Todo va a pedir a Pastor Gerson que nos lea, y yo lo vamos a ir considerando. ¿Sale? ¿Sí? Juan 1:1, en adelante. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias. Bueno, esto es interesante. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Dios. En algunas versiones, en vez de verbo, usan la palabra, en el principio era la palabra. Y bueno, estas palabras del Verbo de Dios, todo el mundo lo sabemos. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios, es la acción, el Verbo es la acción, amén, de lo que es Dios. Y aquí nos deja bien claro la postura de Jesús. Aquí derriba todo argumento que tiene que ver con la negación de Jesús como Dios, que tiene que ver la negación de Jesús como creador. Tan solo leer este capítulo derriba todo argumento que habla en contra de la deidad de Cristo Jesús. Para empezar, dice que en el principio era el Verbo, es decir, Cristo. El Verbo era con Dios, Cristo con Dios, y el Verbo es Dios. Más adelante vamos a considerar precisamente lo que es la Trinidad de Dios y por qué creemos en la Trinidad.
porque creemos que en un Dios trino. Pero eso va a ser en capítulos siguientes. Lo único que quiero que ubiques esto importante. Dice que ese verbo se hizo carne. Ese verbo, es decir, Cristo Jesús, Dios mismo, se hizo carne, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros para darnos a conocer al Padre. Era necesario tomar forma de hombre. Y Jesús es la luz que alumbra todo hombre. También menciona que Jesús es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Cristo. Entonces aquí pone a Cristo como el creador del mundo. ¿Y quién es el? La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra, aquí Juan dice que Cristo es creador. Y eso es porque Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, para Él, y en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces aquí vemos a Cristo Jesús, no solamente como creador, sino como Dios mismo. Entonces Cristo Jesús vino, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice San Juan 3:16. Jesús viene, y Él es la luz ante las tinieblas no prevalecen. ¿Ok? Entonces Jesús vino, la luz vino a los hombres, vino a este mundo. Jesús vino a este mundo para darnos a conocer su misericordia, su amor, para dar su vida por todos nosotros. Entonces, aquí vemos que Jesús vino, pero Dios habla acerca de que esta luz que vino, que alumbra a todos los hombres, habla acerca de la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo del Señor Jesús. Juan el Bautista era mayor que Jesús y él fue enviado, su ministerio, es decir, el trabajo de Juan, el destino de Juan era precisamente preparar el camino de Cristo Jesús, del Mesías. Y precisamente Juan es el que habla sobre estas cosas que sucedieron. No era Juan, el Bautista no era la luz, sino él iba a dar testimonio de la luz. Dice la Escritura entonces en los últimos versículos que Jesús, es decir, el verbo, a lo suyo vino. A lo suyo, ¿por qué dice que a lo suyo? Dice a lo suyo porque Él es el creador. Él vino a esta tierra que es suya por creación, es decir, por creador, por derecho de creador. Esto es suyo, a lo suyo vino. Y luego dice, pero los suyos no le recibieron. Aquí ya hace una separación, ¿sí? De como Dios y como hombre. Hace una separación de Dios y de hombre. Es decir, a lo suyo vino, es decir, Jesús como creador, amén, como Dios. A él ya. Pero los suyos se refiere él como judío, como Mesías. Él vino precisamente para dar redención al pueblo de Israel, al pueblo judío. Como judío vino, pero los suyos, es decir, los judíos, no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Jesús vino bajo la promesa que recibió Israel, que recibieron los judíos, el pueblo de Israel. Los judíos recibieron esa promesa de que Dios enviaría un redentor, al Mesías, al ungido, al Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, la misma, y el ungido en el castellano. Entonces Jesús lo envió. Jesús vino a lo que era de él, pero los suyos, su pueblo, no lo recibieron, no creyeron en él. Y todos conocemos la historia. Sin embargo, ¿qué dice ese verso tan importante que está ahí en sus manuales? Dice Juan 1:11, versículo 12, más, es decir, no lo recibieron los suyos, pero más a los que ¿qué? A todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron, a todos los que le reciban. 1, recibir. 2, creer. ¿Ok?
Recibir y creer nos da como resultado Hijo de Dios. A los que reciban, a los que creen en Él, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, amiga, hermano en Cristo, si pensabas hasta ahorita que todos los seres humanos somos hijos de Dios, estamos en un error. Todos somos criaturas, a lo suyo vino, porque todos somos sus criaturas, amén. Pero no todos somos hijos de Dios. Solamente al que crea y reciba a Cristo le ha dado la potestad de ser, el derecho legal de ser hijo de Dios. No hay otra manera. Y no se trata solamente. Hay dos cosas importantes aquí que quiero explicarles: recibir y creer. Porque a veces creemos erróneamente el significado de esas palabras, la profundidad de esas palabras. Muchos dicen, yo sí creo. Dos cosas, porque Cristo Jesús no solamente quiere ser tu Salvador, porque usted al creer, es decir, que Jesús está actuando en usted como Salvador. Pero recibir a Jesús va más allá de creer simplemente, va más allá de aceptar a Jesús como Salvador. Recibir, estamos hablando de Él, o estamos reconociéndolo como Señor. Como Señor. ¿Qué significa eso? Son dos cosas muy diferentes. Jesús quiere ser tu Salvador, pero también quiere ser tu Señor. ¿Sí? Porque para todos, que padre, no quiero ser Salvador. Claro, no quieres nada, todo para acá, nada para allá. Pero Jesús no solamente pide ser tu Salvador, sino además pide ser tu Señor. Hoy en día, lamentablemente, ponen a Jesús, ponen a Dios como algo muy pequeño, algo que Él está sujeto a mis deseos, a lo que yo quiero y a mis plegarias, y hazme esto y contéstame esto y esto, como el genio de la lámpara. Pero no, Jesús no solamente quiere ser tu Salvador, también quiere ser tu Señor. Y cuando reconoces a Jesús como tu Señor, sí, es cuando lo recibes. Y lo recibes, ¿sabes por qué? Porque Él se va a encargar de gobernar tu vida, porque tú no la podías gobernar por ti solo. ¿No es así, amigo, amiga? Tú no puedes controlar tu propia vida. Hay alguien poderoso que lo puede hacer, y ese es Jesús. Si tú lo recibes, no basta con que creas. Claramente dice ese versículo: a todos los que reciban y le crean. Es decir, que Jesús quiere ser tu Señor y tu Salvador. Si Jesús no nada más es creer, el paquete es completo. Es creer y someterte. Es creer y someterte. Cuando hablamos de Señor, habla de someterte a la voluntad, ya no la suya de usted, sino a la de Cristo Jesús. Por eso mucha gente, a veces cuando se da cuenta de que ya no es Él el que destina qué hacer, sino Cristo, muchos prefieren mejor renunciar. ¿Sí? Pero Jesús quiere ser tu Señor, porque ¿quién mejor va a gobernar tu vida sino Dios mismo? Amén. Así que lo que tienes que hacer, amigo y amiga, para formar parte de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, es recibir y creer. No encontramos en la Biblia, 3 minutos, con esto voy a concluir, no encontramos en la Biblia ningún pasaje que nos invite a seguir tal o cual religión. No. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos la Escritura y te lo mostramos. La iglesia de Cristo no es una religión. La iglesia de Cristo son personas que han conocido a Jesús como Señor y como Salvador, y por ende tenemos como resultados Hijo de Dios. Es la manera en la que usted y yo podemos formar parte de la iglesia universal. Y bueno, pues ya el tiempo nos ganó, pero era importante explicarle esto. Ya daremos continuidad el próximo jueves. Si hay alguna duda, igual puede comunicarse con nosotros. En lugar, Pastor Gerson, hacemos una oración. Padre, gracias por esta primera enseñanza de la doctrina, Señor.
hemos avanzado, solamente hemos visto introducción y subtema primero, Señor. Pero yo te pido, Padre, que nos sigas ayudando y que haya, Señor, pues bendición y también a través de esto conocer la verdad. Porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que pastores. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Es importante reconocer a qué pueblo pertenecemos. Amén. Como lo vimos hoy, el resumen, hermanos, es: perteneces a judío, perteneces a gentil, perteneces a la iglesia. Si aún no te has ubicado, es importante que podamos ubicarnos. Amén. Pero lo importante es que Dios dio su vida por un nuevo pueblo. Amén. Ya no judíos, ya no gentiles, sino ahora la iglesia. Así que Amén. sin importar si eres gentil o judío, lo importante es: ¿perteneces a la iglesia? ¿Realmente eres hijo de Dios? Concluyo con esto: si todos fuéramos hijos de Dios, ¿por qué Jesús entonces incluso a los fariseos les dijo que ellos practicaban las cosas de su padre, es decir, que eran hijos del diablo? Entonces, si todos somos hijos de Dios, ¿por qué Jesús habla acerca de los hijos del diablo? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Podamos meditarlo. Y entonces, ¿somos hijos de Dios? ¿Todos o solo unos? ¿Tú eres hijo de Dios? Así que Dios les bendiga. Agradezco a Dios por esto, por estos momentos. Y únicamente me queda más que despedirnos. Voy a hacer una oración final y con esto concluimos nuestro estudio. Dios les bendiga. Y recuerden, nos estamos viendo los días jueves a las 6:30 en punto para seguir con nuestro estudio. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque nos permite, Señor Dios, la fortaleza, poder estar, Señor, hoy aquí, estudiando, Señor Dios, estos temas, mi Dios, que a veces, si como iglesia, Señor, los desconocemos, pues cuánto más la gente, Señor Dios, que no pertenece a la iglesia, mi Dios. Ayúdanos que nosotros, primeramente como cristianos, nos llenemos de tu conocimiento, podamos, Señor Dios, Padre, elevar ese conocimiento en nuestras vidas, primeramente, en nuestras familias, en la iglesia, y posteriormente compartirlo con las demás personas, amigos, familiares, mi Dios eterno. Gracias por estos momentos, tu bendición, por todo lo que nos permite, Señor Dios. Gracias, y que tu nombre sobre todo, Señor, sea exaltado, pueda ser glorificado a través de esto, Señor, que hemos iniciado el día de hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús te agradezco. Aleluya, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos despedimos con este texto. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39.